más en este maravilloso espacio preparado para bendecir tu vida. Y en esta ocasión hemos preparado ¿verdad? Una serie de mensajes que le hemos titulado La utilidad de la palabra. Y para ello queremos comenzar hablando de la utilidad de la palabra con respecto a un espejo. La palabra de Dios, el espejo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros necesitamos. Ahora, todos en algún momento, ¿verdad? De nuestra vida, o mejor dicho, la mayor parte de nuestra vida, hemos tenido la necesidad de utilizar un espejo, ya sea desde que nos levantamos en la mañana para irnos al baño y poder, no sé, peinarnos, maquillarse o hacer una infinidad de cosas. Siempre necesitamos el espejo. Tal vez cuando salimos a la calle, cuando vamos manejando, necesitamos los espejos para poder guiarnos, o tal vez cuando entramos a una tienda y necesitamos ver algún artículo o vernos a nosotros mismos. Bueno, los espejos sin duda forman parte de una gran variedad de actividades en nuestra vida, y yo creo que sería difícil imaginarnos qué sería de nuestra vida sin los espejos. Porque más allá de entender la importancia que tiene nuestra vida, yo creo que nos hemos olvidado de la principal función que tiene un espejo. Los espejos forman una parte importante, pero la principal función de un espejo está en mostrar partes de mí que de otra manera yo no podría conocer. O sea, esa es la principal función de un espejo: mostrar partes de mí que de otra manera yo no podría conocer. Y es que cuando hablamos de los espejos, estamos hablando de que los espejos han formado parte de la civilización y de la humanidad desde muchos tiempos, desde los tiempos antiguos. De hecho, por ejemplo, hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Israel también ellos utilizaban los espejos. De hecho, se habla en Éxodo capítulo 38, verso 8, que cuando se levantó el tabernáculo para fabricar la fuente de bronce, o el lavacro también conocido, dice la palabra del Señor que también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, el atrio del tabernáculo. O sea, ¿por qué lo hicieron de ese material, hermanos? Porque el bronce era un material muy pulimentado que tenía la capacidad de reflejar. Por eso es que servía como un espejo. Pero ¿por qué también lo hicieron de esa manera? Porque cuando el sacerdote se acercaba o estaba preparándose para ofrecer sacrificios, entonces el sacerdote, cuando venía delante del lavacro o de la fuente, el agua misma, y a través del material que era el bronce, hermanos, reflejaban su imagen en aquella fuente. Entonces ellos podían ver sus imperfecciones, y de esa manera podían entonces estar en óptimas condiciones. Los espejos han formado parte de la vida del ser humano desde muchos tiempos antiguos. Ahora, cuando hablamos de los espejos, no podemos sin duda olvidarnos que la palabra de Dios es el espejo perfecto. Es el espejo que refleja mi condición de la mejor manera que ningún otro espejo podría hacerlo. Por eso es que la palabra de Dios es el espejo que refleja nuestra verdadera condición espiritual. Necesitamos nosotros la palabra de Dios, hermanos, para poder entender cuál es nuestra condición, de qué manera, gloria al Señor, es que nosotros estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Por eso es que la palabra del Señor dice en el Salmo capítulo 119, verso 130, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento, dice la Escritura, a los sencillos. Ahora, ¿por qué dice que imparte luz? Porque cuando hablamos de nosotros de los espejos, estamos hablando de que la luz es tan importante para la función de un espejo. Porque la luz tiene tiene una participación tan importante para que un espejo pueda funcionar correctamente. Dice que la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento. Hablemos entonces un poquito de la luz. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la luna, lo que realmente estamos viendo nosotros son los rayos del sol iluminando la luna. Así es como funciona la luz. La luz tiene un papel tan importante. Ahora, hablemos un poquito más de cómo funciona la luz. Este no es un video para hablar acerca de la luz, pero la luz tiene un tema tan importante para la buena función de un espejo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la luz, vemos que la luz, de alguna manera, ¿verdad?,
sale de una fuente, rebota en la pared, por ejemplo, rebota en la mesa y entonces de esa manera después llega a nuestro ojo. Pero cada vez que esa luz llega a un objeto o rebota en un objeto, va perdiendo su intensidad. Y es por eso que cuando llega a nuestro ojo ya no llega reflejada como realmente sale de la fuente de luz. Que cada vez que la luz se refleja en cualquier objeto va perdiendo su intensidad. ¿Por qué? Porque los objetos absorben parte de esa luz. ¿Por qué la luz es tan importante cuando se habla de un espejo? Porque un espejo tiene que ser hecho de un material que refleje por totalidad o en su mayoría, casi en su mayoría, la luz. Por eso es que, por ejemplo, cuando hablábamos de la fuente de bronce, ¿verdad? Hay materiales, hay metales, por ejemplo, que tienen una capacidad de reflejar la luz casi en su totalidad. Materiales que tienen una reflectividad tan grande que por eso es que entonces se pueden reflejar muchas cosas. Por ejemplo, hay materiales como el vidrio, ¿verdad? O como esta pantalla que usted me está viendo aquí reflejado. Materiales como el vidrio que son materiales que tienen la capacidad de reflejar mucha luz, que tienen la capacidad de reflejar casi toda la luz que se puede proyectar en ella. Pero por ejemplo, cuando hablamos del vidrio o de algunos materiales, por ejemplo, hablamos del vidrio, el vidrio, para que pueda reflejar esa luz en su mayor esplendor, tiene que tener un alto grado de pureza, tiene que tener un alto grado de perfección. Por ejemplo, aquí vemos un vidrio que es el tipo de vidrios con imperfecciones, de esos que tienen como diseños. Por eso es que cuando una imagen se refleja en él, se refleja una imagen distorsionada. Por eso es que cuando nosotros hablamos de un espejo, el espejo, por ejemplo, es el que tiene la capacidad de reflejar la mayoría de la luz. Por eso es que cuando nosotros nos paramos frente a un espejo, sobre todo en una área bien iluminada, la calidad de imagen resulta mucho mejor. Y podemos vernos muchas de las veces tal y como somos nosotros. Por eso es que el espejo tiene que tener algunas características. Ahora sí, vamos a hablar entonces de esas características que tiene que tener el espejo. Un espejo debe de tener un alto grado de pureza y de perfección. Tiene que ser tan puro y tan perfecto para que pueda reflejar una imagen nítida, una imagen clara. Y cuando hablamos nosotros de la palabra de Dios como el espejo, podemos ver que, por ejemplo, Santiago, usando esta analogía de la palabra como un espejo, en el verso 25 dice, mas el que mira. Yo quise poner énfasis en esta palabra, el que mira, porque Santiago usa esta analogía de la palabra como un espejo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, es decir, es un espejo perfecto, es un espejo puro, es un espejo sin imperfecciones, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dice la palabra. Y sigue diciendo, y podemos ver también en Salmo capítulo 19, verso 7, dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué es lo que hace que la ley, cuál es el resultado de ese espejo perfecto que convierte el alma? Dice, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En el verso 8 dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ese es el espejo de la palabra del Señor, con una calidad y una pureza que ningún otro espejo puede tener. Podemos ver Salmo capítulo 18 también, verso 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada. ¿Y qué significa acrisolada? Libre de impurezas. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios también, podemos ver que otra de las características que debe de tener un espejo es que debe de tener un alto grado de rectitud y uniformidad. Y cuando hablamos de rectitud y uniformidad, estamos hablando que no es un espejo que tenga altos y bajos, que tenga imperfecciones, sino que es un espejo que realmente, gloria al Señor, ¿verdad?, va a tener una alta calidad de reflectividad. El espejo tiene que ser recto, tiene que ser plano, es decir, uniforme, porque los espejos con curvaturas, hermanos, u ondulaciones, distorsionan la imagen. Yo no sé si a usted le ha pasado, por ejemplo, ¿cuántos hemos nosotros en algún momento
infancia o tal vez ya de adultos. Fuimos a, no sé, a una feria y entramos a ese lugar llamado a la Casa de los Espejos. Es donde había espejos de todas formas. Por ejemplo, espejos donde nos podemos ver largos, donde nos podemos ver deformes, donde nos podemos ver gordos, flacos, anchos, espejos con una gran variabilidad de formas. Pero cuando hablamos nosotros, hermanos, de que la palabra de Dios es el espejo perfecto, dice el Salmo capítulo 19, verso 7, la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida, dice la palabra. Y el mismo salmista dice, en la otra versión, en la Reina Valera, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Es decir, cuando nosotros nos paramos en el espejo de la palabra del Señor, no presentará, hermano, gloria al Señor, una imagen distorsionada de nosotros. La palabra de Dios no solamente es pura y es perfecta, sino que también es recta. Podemos nosotros estar seguros de que cada vez que nos paramos frente al espejo de la palabra del Señor, ella reflejará nuestra verdadera condición. Su rectitud tiene la capacidad de mostrarnos tal y como nosotros somos. No gordos, no flacos, no deformes, gloria al Señor, no cabezones. La palabra no creará una imagen distorsionada, engañándonos a nosotros mismos o haciéndonos reír. La palabra creará, hermanos, un acto de conciencia y de constricción para convertir nuestra alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte nuestra alma. Pero cuando hablamos entonces de este espejo, también los espejos tienen que tener, hermanos, ciertas características. Y dentro de estas, de los espejos que comúnmente nosotros conocemos, hermanos, también podemos ver que hay espejos esféricos. Y dentro de estos espejos esféricos, hermanos, hay una gran variedad, una gran gama de formas, tamaños, desde los que encontramos en el supermercado, en el almacén, en las tiendas donde se ponen para ver, ¿verdad?, que quién es el que viene y no haya un accidente, los que encontramos en los retrovisores de los automóviles, o aquellos que ustedes usan, hermanas, también, por ejemplo, cuando se sacan por ahí las cejas. Pero hablando acerca de estos espejos esféricos, hermanos, podemos encontrar que dentro de estos espejos existen dos clases. ¿Y cuáles son esas dos clases de espejos? Los espejos convexos y los espejos cóncavos. Y quiero hablar un poquito de estos, hermanos, porque la palabra del Señor es tan perfecta que no necesita modificación. Hablemos entonces de los espejos convexos. Los espejos convexos son aquellos que encontramos en los retrovisores de los automóviles. Estos espejos son modificados o tienen una modificación, ¿verdad?, gloria al Señor, para mostrar un campo más amplio de visión. El problema con estos espejos es de que sí nos muestran un campo más amplio, pero también muestran los objetos, ¿verdad?, más distantes, más alejados. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios como espejo perfecto, hermanos, estamos diciendo que la palabra de Dios no necesita esta clase de modificación. Ella es capaz de mostrar todo en mí, todos nosotros, porque tiene un campo de visión que aún muestra lo profundo de nosotros, que aún muestra lo que nosotros no podemos mirar, dice la palabra, sin la necesidad de mostrarme lejano a ella, sin la necesidad de mostrarme distante a ella. Por eso es que cuando hablamos de la palabra de Dios como el espejo, Salmos capítulo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La palabra de Dios es el espejo confiable. Es el espejo que conoce todo de mí sin mostrarme distante a la misma palabra. Salmo capítulo 139 dice, oh Señor, tú me has escudriñado, perdón, y conocido. Por detrás, por delante me has cercado. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Dice la palabra del Señor. Dice Salmo 19, verso 8, las leyes del Señor son justas, hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. Hablemos entonces de los espejos cóncavos. Ahora,
Pero dentro de estos espejos, a diferencia de los espejos convexos, los cóncavos, ¿verdad?, tienden a aumentar la imagen, ¿verdad? Por eso es que se pueden ver con mayor facilidad las imperfecciones. Gloria al Señor, para poder tener una proximidad mucho mejor, para poder, ¿verdad?, tener una mayor exactitud. ¿Sabe usted, hermano? La palabra del Señor Él es el espejo perfecto que no necesita tampoco de este tipo de modificaciones. Porque dice el escritor del libro de los Salmos, capítulo 139, dice la palabra: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. No necesita modificación, no necesita tener un grado de acercamiento, ¿verdad?, para que entonces yo pueda decir: realmente el Señor me conoce desde lejos. La palabra es el espejo, ¿verdad?, que me conoce desde lejos, que entiende y que sabe todo de mí, que conoce todo de mí. Dentro de esta gama de espejos también existen los espejos virtuales. Y realmente este tema me llamó poderosamente la atención, porque yo estaba leyendo un artículo hablando acerca de estos espejos virtuales, que también son conocidos como, o llamados como, espejos inteligentes o espejos mágicos. Y esto me trae a memoria esa frase muy conocida de esa película, ¿verdad? Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita, verdad? Bueno, y dentro de estos espejos virtuales, ¿verdad?, hay también infinidad de gama de ellos. Están desde aquellos los cuales, por ejemplo, cuando usted entra a una tienda y elige algunas prendas, algunas ropas para que le han gustado, sin la necesidad de que usted vaya al mostrador y se lo esté probando, usted se para frente a este espejo inteligente, ¿verdad? Y entonces él le comienza a mostrar las prendas que usted ha elegido. Están aquellos que son touch o ¿verdad?, de tacto, en los cuales frente a él usted puede elegir desde el saco, los zapatos, la ropa, la camisa, la corbata, una infinidad de cosas. A esto se le conocen como los espejos inteligentes o los espejos mágicos, ¿verdad? Podemos ver aquellos también, por ejemplo, dentro de esta gama están aquellos que usan las mujeres para hacerse make-ups o maquillajes, ¿verdad? Sin la necesidad de estarse poniendo uno y otro y otro y otro. Usted simplemente va cambiando y el espejo le va, ¿verdad?, le va poniendo esos maquillajes y usted al final elige el que más le guste. Están los que crean ¿verdad?, una realidad virtual de usted, poniendo la ropa que a usted mejor le guste. Pero cuando hablamos de este tema de los espejos virtuales, hermanos, un importante mercadólogo, dijo lo siguiente, hablando de los espejos virtuales que están en tendencia en estos días. Dice, este personaje dijo: cuando un cliente entra a la tienda, comienza a generar información de qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Es decir, recopila información de los gustos y hábitos. Oigan, de lo que quiere, de los gustos y de los hábitos. Es decir, hermanos, al final, ¿verdad?, no es que el espejo tenga autonomía, es decir, que sea una persona con capacidad propia o con voluntad propia para decidir qué es lo mejor para usted. No, sino que al final, hermanos, ¿verdad?, el espejo hace una serie de sugerencias, hermanos, en lo que a mí me gusta. Recopilan la información, cuáles son sus gustos, qué es lo que entonces le van presentando opciones, pero no es un espejo autónomo, no es un espejo que sepa decidir lo que es mejor para usted. Por eso es que, hermanos, cuando yo veía esto, me llevó, hermanos, gloria al Señor, esto a algo interesante, hermanos, que podemos ver nosotros en Isaías capítulo 4, verso 1, y me acordé de este pasaje, hermanos. Y cuando lo leíamos, lo leía, yo realmente me acordaba de esto. Dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Hermano, nosotros vestiremos nuestras propias ropas. Es decir, estos espejos, hermanos, ¿verdad?, no son espejos autónomos con capacidad de decidir qué es lo mejor. Al final, usted elige.
Por eso es que cuando la palabra del Señor habla acerca de lo importante, hermanos, amén, que es la palabra del Señor, dice, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Y dice en Efesios capítulo 4, versos 21, 22 y 24, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojamos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, conforme a los deseos engañosos. Quitémonos pues, dice la palabra del Señor, ese viejo atuendo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Quiero ir terminando entonces. Mi hermano, en la antigua Roma, ¿verdad? En el tiempo antiguo, la fascinación por los espejos, ¿verdad?, era tan grande que las mujeres romanas estaban decididas a hacer grandes inversiones para obtener un espejo. ¿Y por qué digo grandes inversiones? Porque en aquel tiempo no era como hoy. Usted hoy puede ir a una narina y encuentra un espejo. En aquel tiempo los espejos tenían un gran valor, un gran precio. Pero las mujeres romanas, con tal de verse reflejadas en un espejo, ellas eran capaces de invertir grandes cantidades para poderse ver reflejadas en un espejo. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿qué está dispuesto usted a hacer con tal de verse reflejado en el espejo de la palabra del Señor? ¿Es el espejo donde usted desea verse reflejado? ¿Está dispuesto a recibir, hermano, mandamientos y no sugerencias? La palabra de Dios es el espejo de mayor valor que cualquier otro pudiera tener. Pero a la misma vez, hermanos, amén, es el espejo que gratuitamente podemos obtener. Ahora, ya no con un sentido de vanidad, como lo hacían aquellas mujeres, sino para ser escudriñados por la palabra del Señor. Porque dice la Escritura, también Salmo 19, verso 8, las leyes del Señor son justas, que hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir, dice la palabra del Señor. Por eso es que, hermanos, la palabra de Dios es el espejo perfecto. Terminamos entonces diciendo, Salmo capítulo 19, verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La palabra de Dios es el espejo que refleja nuestra verdadera condición. Por tanto, entonces podemos concluir en Santiago, ahora sí, con la analogía que este mismo usaba acerca de la palabra como espejo. Verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, porque se considera a sí mismo. La palabra, hermano, no nos da margen de error para considerarnos a nosotros mismos. Ella nos mostrará tal y como somos. Por eso dice la palabra del Señor, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Razón tenía Santiago que la palabra es el espejo perfecto donde debemos mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, yo te animo a que sigas parándote en el espejo de la palabra. La palabra del Señor convierte el alma. Comparte este video, comparte el canal, porque así de esta manera compartimos la bendición de la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, gloria sea al Señor y hasta la próxima. Bendiciones.